predicador y responsable en la Iglesia de Vida Nueva en Puebla. Oren por el pastor Roy Fletcher, nuestro pastor titular en la Iglesia Vida Nueva en San Antonio, Texas. Y así ustedes pueden orar, ¿verdad?, por todos los pastores de las diferentes congregaciones para que podamos estar conectados. Me dio mucho gusto venir ahorita en la carretera y escuchar a nuestro pastor principal, el doctor Armando Alducin, quien se encuentra en este momento en Guatemala y acaba de compartir un mensaje delante de 40,000 personas, hermanos. Hace como una hora estuvo predicando el doctor Armando allá en Ciudad de Guatemala en el aniversario número 75 de Radio Cultural Guatemala TGN. Apúntalo en tu cuaderno para que escuches la predicación más tarde. Fue una predicación evangelística hablando de Juan capítulo 14, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Habló de la mujer samaritana, hizo el llamado a salvación. Y oremos por nuestro pastor Armando, que Dios le conceda mucha vida y mucha salud para que siga predicando en muchos lugares del mundo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Armando? Que Dios lo bendiga a él y a su esposa Martita, que se está recuperando ya. Gracias a Dios por esto. También quiero hacer un anuncio acerca de la educación cristiana, porque tenemos aquí un colegio que ofrece preescolar y primaria. Les pedimos que se acerquen a los que están interesados, que tengan niños chiquitos desde preescolar y en edad de primaria, con la hermana Isnielka, que está allá atrás en la mesa de información. Yo les recomiendo que consideren para sus niños educación cristiana. Mi esposa Carlita y yo tenemos a Isaías, nuestro hijo, que tiene 9 años, ya va a cumplir 10 el mes que entra, en un sistema cristiano de educación allá en el Estado de México, en Tlalnepantla. Excelente, llegan los niños y hacen el homenaje a la bandera cristiana, a la bandera mexicana, oran unos por otros. Los materiales de ciencias, de arte, de geografía, matemáticas, todos tienen versículos y todos los maestros son cristianos y el director de la escuela es un pastor. Qué bendición tan grande, ¿verdad?, poder tener educación cristiana para nuestros hijos. Así que si tú tienes pequeñitos o niños en edad preescolar o de primaria, pasa por favor ahí atrás con la hermana Isnielka a la mesa de información. Muy bien, abran sus Biblias por favor en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 47 al 56. En un tema que se titula El beso del traidor. El beso del traidor. Vamos a darle lectura a Mateo 26, 47 al 56. En este pasaje el Señor Jesucristo se encuentra orando en el huerto de Getsemaní y Él sabe que le quedan pocas horas, que dentro de unos momentos Él va a ir a la cruz del Calvario, donde va a ser crucificado, lo van a clavar en un madero y ahí morirá por nuestros pecados. Y entonces en ese momento, cuando está amaneciendo, apenas terminando la madrugada, se acerca el traidor a entregar a Jesús con un beso. Vamos a leerlo, Mateo 26, verso 47, dice así la palabra del Señor. Mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis.
Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Oremos. Señor, gracias te damos por tu preciosa palabra, por este pasaje que acabamos de leer, donde Judas te entregó en traición a través de un beso, Señor. Queremos suplicarte que tú nos hables con tu Espíritu Santo, Señor. Que todos los congregantes, Señor, que estamos aquí presentes, te amemos con todo el corazón, Señor. Vivamos para tu gloria y que tú nos ayudes a jamás traicionarte. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, una traición es un delito que comete una persona cuando no respeta la lealtad o la fidelidad que le debe a otra persona. Durante la historia han existido muchos traidores. Por ejemplo, aquí en nuestra amada República Mexicana tuvimos un traidor, un presidente que gobernó de 1794, vivió hasta 1876. Me estoy refiriendo al expresidente Antonio López de Santana, que fue un político y militar mexicano y fue presidente de México en 8 ocasiones. Así que él salía de la presidencia y se volvía a postular y daba un golpe de estado y regresaba. 8 veces fue presidente de México. Cuando Santana se enteró de la invasión norteamericana al territorio mexicano en el estado de Texas, este expresidente dirigió al ejército mexicano para recuperar la soberanía nacional. Sin embargo, inexplicablemente, en la historia nadie te sabe explicar por qué Santana se retiró de la batalla de la Angostura, cuando estaba a punto de derrotar al ejército norteamericano comandado por el general Taylor. Y este expresidente de México traicionó a México al aceptar una indemnización de tan solo $15 millones a cambio del estado de Alta California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado, Utah, Texas y parte de Wyoming. Entonces es un ejemplo, ¿verdad?, de una persona que traicionó a su patria, que traicionó a su país para embolsarse unos cuantos dólares, ¿verdad?, $15 millones y una bolsita de cacahuates, y con eso traicionó a México, que perdió más de la mitad de su territorio en el siglo XVIII. Desde luego la Biblia contiene muchos ejemplos más de traiciones. Entre los más destacados encontramos la traición que sufrió el rey David. ¿Recuerdan al hijo del rey David? ¿Cómo se llamaba? Absalón. Y Absalón traicionó a su papá y quería quitarlo del trono y comenzó a hacerse publicidad para él quedarse en el lugar de su padre, el rey David. Por ejemplo, en el Salmo 55, versículo 12 al 14, la versión La Biblia de las Américas, el rey David escribe acerca de la traición de su hijo Salomón. Se los voy a leer. Salmo 55, 12. Es el rey David. Dice: porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú eres el que me estás traicionando. Tú que eres de mi familia, mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Tú, hijo mío, eres el que me estás traicionando. Y el rey David escribe con un dolor tremendo en su corazón. Imagínate una traición de tu propio hijo. Qué fuerte, qué experiencia tan terrible. Ahora, el mayor de los traidores, sin duda alguna, en la Biblia ha sido Lucifer. ¿Recuerdan a Lucifer allá en Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 28? ¿Qué le dijo a Dios este, verdad, ángel, querubín, protector maravilloso? Era el director de la alabanza en el cielo, cantaba impresionantemente. Lucifer tocaba todos los instrumentos musicales, tenía una voz celestial que ni Pavarotti, ni Caruso, ni ningún cantante se puede comparar con la adoración que le elevaba al cielo este querubín protector. Y traiciona a Dios, se rebela contra Dios y le dice a Dios: yo quiero estar en tu trono, subiré a tu trono a las alturas del Altísimo, porque yo quiero ser Dios. Un grande traidor, Lucifer. Otros ejemplos de traiciones lo encontramos en el libro del Génesis, cuando Adán y Eva traicionaron la confianza de Dios. ¿Recuerdan ustedes?
como Dios les prohibió que comieran de cierto árbol. Miren, Adán, Eva, pueden comer de todo lo que ustedes quieran, pueden señorear en la tierra, pueden comer mariscos, pueden comer pescado, pueden comer todas las frutas que están aquí en el huerto, pero este árbol lo respetan. ¿Y qué hizo la primera pareja humana? Traicionó la confianza del Señor y comieron del árbol que estaba prohibido. Caín, otro traidor, mató a su propio hermano Abel por coraje y por envidia en Génesis capítulo 4. Recuerdo también la traición de Dalila a Sansón, ¿se acuerdan? Y Dalila comienza a persuadir a Sansón y le saca la información donde residía su fuerza y lo traiciona. Y Sansón termina en manos de los filisteos y le sacan los ojos ahí en Jueces capítulo 13. La palabra de Dios habla mucho, mucho acerca de la traición. Acompáñenme por favor a 2 Timoteo capítulo 3, porque aquí el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3 le escribe a su hijo en la fe y le advierte que en los últimos tiempos, es decir, los tiempos que estamos viviendo actualmente, se levantarán traidores aún dentro de la propia iglesia cristiana. Impresionante advertencia. Vamos a leerla. 2 Timoteo 3 versículo 1. Dice el apóstol Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días, es decir, estos tiempos finales que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Subraya en el verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y la peor característica está en el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Que tendrán apariencia de piedad, van a parecer cristianos, pero negarán la eficacia de ella. A estos, Timoteo, a estos evítalos. Dentro de la iglesia van a haber hermanos que no son hermanos, son primos o son vecinos, pero no son hermanos, pero van a parecer hermanos. Y muchos de ellos van a llegar a ser maestros o maestras de la Biblia. Otros van a llegar a ser coordinadores de un ministerio. Otros posiblemente lleguen a ser hasta pastores y tengan una apariencia de santidad, de piedad, que convenzan a toda la congregación, pero por dentro están podridos, porque están haciendo el ministerio por dinero. Son unos traidores, infatuados, impetuosos y envanecidos, amadores de los placeres más que de Dios. Una persona puede cometer traición por varios motivos. Por ejemplo, el amor al dinero, la fama, un puesto en la política. Esto se ve mucho en los partidos políticos aquí en México. Y tal político ya se cambió de este partido al otro partido, porque acá le están ofreciendo una diputación, y traicionó todos los principios espirituales y morales de su partido, y traicionó a todos los de su partido para que le den por acá un trabajo y que pueda ganar más dinero. Diputados, senadores, gobernadores de estados, jefes de la policía, jefes del ejército, traidores muchos de ellos. Desafortunadamente, así es el mundo en el que nosotros vivimos. La traición es uno de los pecados más terribles que una persona pueda cometer, porque siempre encontrará su móvil en la manipulación, en la mentira y en la soberbia. Hasta ahora hemos mencionado algunos traidores, como Lucifer, como Caín, como Adán y Eva, como Absalón. Pero el peor de todos los traidores en toda la historia de la humanidad es Judas, quien traicionó a Jesucristo nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. A continuación vamos a estudiar cómo Judas traicionó a Jesús, cómo se levantó por ahí Pedro también para intentar defender a Jesús, y cuál es la lección para nosotros para nunca traicionar a nuestro Salvador. Regresemos por favor a Mateo capítulo 26 versículo 47, donde vamos a estudiar la primera escena. Y vamos a titular esta primera escena La multitud enardecida. ¿Cómo se llama esta primera escena? La multitud enardecida. Vean el verso 47. Mientras Jesús todavía hablaba, estaba hablando con Pedro. Pedro, no se queden dormidos, vamos a orar, velen y oren para que no entren en tentación. Entonces vino Judas, dice el verso 47, uno de los 12,
y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Jesús había estado orando toda la noche en un jardín privado llamado Getsemaní. Al encontrar a sus 3 discípulos durmiendo, los exhortó diciéndoles en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y más adelante en el versículo 46 Jesús les dijo: levántense, vámonos, porque vean, se acerca el que me entrega. Y mientras todavía estaba hablando estas cosas, vino Judas, uno de los 12. ¿Usted sabe quién era Judas? El nombre Judas significa alabanza, alabanza. Y se le conoce como Judas el Iscariote porque este personaje era de la zona de Queriot, que era un pueblo cercano a Hebrón, al sur de Israel. Él pertenecía a la tribu de Judá, las tribus del sur. Y es interesante saber que solamente Judas provenía de la zona sur de Israel. Los otros 11 discípulos eran galileos, igual que Jesús, porque Jesús creció en Galilea, en una ciudad llamada Nazaret. Nació en Belén, pero creció en Nazaret. Entonces, él escogió sus discípulos en esa zona de donde él era. De hecho, sus discípulos eran sus amigos. El único que provenía de una zona diferente era Judas. Y Judas el Iscariote tenía amor por el dinero en su corazón. Por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículos 5 y 6, cuando aquella mujer vino a derramar el perfume a los pies de Jesús, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué dijo Judas? Juan 12, versículo 5 dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque le interesaran los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era el tesorero del ministerio de Jesús. Y todos los que entregaban ofrendas, los que entregaban dinero, le entregaban comida, a veces le traían túnicas, zapatos para los discípulos, algo para desayunar o dinero, lo que fuera. Judas lo administraba y lo echaba en una bolsa el dinero. ¿Y qué hacía ahí cuando nadie lo veía? Le metía mano a la ofrenda, hermanos, porque Judas era un ladrón. Judas estuvo presente en la última cena cuando Jesús predijo que sería traicionado. Jesús sabía perfectamente que Judas sería el discípulo que lo traicionaría. Y el precio de la traición de Jesús fueron, ¿cuántas monedas? 30 monedas de plata. De acuerdo a Éxodo capítulo 21, si tú hubieras vivido allá en el libro del Éxodo con Moisés, tú tenías derecho, si eras israelita, a comprar o alquilar un esclavo, una persona que sirviera en tu casa. ¿Y sabes cuánto costaba un esclavo en el Antiguo Testamento? 30 monedas de plata. Así que para Judas y para los ancianos representantes de la religión de Israel, Jesucristo no era más y no valía más que un esclavo. Después de haber entregado al Señor Jesucristo, Judas sintió un remordimiento tremendo y regresó con los ancianos, los sacerdotes de Israel, y les aventó las monedas. Ya no quiero el dinero, ya no quiero el dinero. Y fue y se ahorcó. Y ni siquiera pudo ahorcarse bien, porque dice en la escritura que la cuerda con la cual se ahorcó se reventó por la mitad y que todas sus entrañas se derramaron, en Hechos 1:18. O sea que traiciona a Jesús, regresa el dinero, va y se suicida y ni siquiera lo hace bien, en el campo llamado Acéldama. ¿Y qué hicieron los sacerdotes judíos con las 30 monedas de plata que les había regresado Judas? Fueron y compraron ese campo, porque no podían meter el dinero a las ofrendas, porque era un dinero de traición. La lección para nosotros, amados hermanos, es muy importante. Apúntala, por favor. Como hijos de Dios, debemos de tener un especial cuidado con la avaricia y el amor al dinero. Si en tu corazón el Espíritu Santo te ha mostrado que hay avaricia, que hay codicia, que todo el tiempo estás pensando en los bienes materiales y cómo vamos a ganar más dinero, y ya tenemos una casa, ahora queremos otra casa, ya compraste una moto, quieres otra más grande, ya que tienes la más grande ahora quieres un bochito, ya tienes el bochito, ahora una camionetota último modelo, y todo el tiempo inviertes tu vida, tu energía y tus talentos para ganar más dinero.
ten mucho cuidado, porque el amor al dinero es el principio de todos los males, incluida la traición. Si el Espíritu Santo nos revela que en nuestro corazón hay amor al dinero, debemos arrepentirnos el día de hoy, porque si lo seguimos practicando este pecado, esto nos llevará a traicionar a nuestro precioso Señor Jesucristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8 al 10. Dice aquí el apóstol Pablo: así que, hermanos, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice Pablo? Estemos contentos con esto. 1 Timoteo 6, versículo 8. ¿Qué es el sustento y qué es el abrigo, hermanos? El sustento es tener agua para tomar. ¿Tienen agua para tomar en sus casas? Amén. ¿Algo para comer? Un bistecito, un taquito al pastor. Amén. Gloria a Dios. ¿Tienes un colchoncito donde dormir, aunque sea muy sencillo? Amén. Un techito ahí donde echarte para que no te caiga el granizo aquí en Toluca, resguardarte del frío. Eso es tener sustento y abrigo. Y creo que todos los que estamos aquí en esta preciosa mañana, Dios nos ha concedido tener sustento y abrigo. Es más, si tú tienes un baño donde puedas abrir una llave y sale el agua tibiecita o caliente, porque Dios te ha concedido el privilegio de tener un boiler, tú eres rico, hermano. Tú eres de la clase social más alta de México, porque hay millones de personas que ni siquiera tienen acceso al agua potable, que tienen que viajar 8, 10, 15 kilómetros para traer una cubetita de agua para cocinar. Entonces, si hay agua en tu casa, si tienes sustento y abrigo, dice 1 Timoteo 6, 8, estemos contentos con esto. ¿Estás contento con lo que Dios te ha dado, hermano? Y muchos no están contentos. Ay, ¿por qué? Quiero otra casa más grande, quiero otro carro más grande, gano muy poquito, quisiera tener más. ¿Por qué mi vecino tiene más cosas que yo? Y además es un incrédulo, es el anticristo. Y yo que soy cristiano, mira nada más aquí con mi casita, mi chocita tan chiquita. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites este sufrimiento en nuestro corazón? Esto no puede ser, hermanos. No puede ser. Vean lo que dice el versículo 9, 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse, díganlo conmigo, ¿qué dice? Caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quienes aman sus posesiones, su dinero y su fama más que a Cristo, no podrán entrar en el reino de Dios. Porque tarde o temprano, aunque digas que eres cristiano y aunque te congregues, terminarás traicionando al Señor Jesucristo. Regresamos a Mateo capítulo 26, verso 47. Quiero que noten algo interesante en este versículo. Dice que vino Judas, uno de los 12, y que junto con Judas vino mucha gente, dice ahí, subráyalo por favor en tu Biblia, mucha gente. Vinieron con espadas y con palos. ¿De parte de quién? De los principales sacerdotes y de los ancianos.
Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Y el muerto, que había estado ahí casi 4 días ya en estado de putrefacción, sale de la tumba Lázaro. Y por ahí habían algunos escribas y fariseos. Y en Juan 11:53 dice que desde aquel día que resucitó a Lázaro, procuraban matarle. Y el tercer pasaje está en Marcos 11 del 15 al 18, que también dice que estos discípulos, estas personas, estos judíos, procuraban matar a Jesús. ¿Sabes por qué querían matar a Jesús? Porque lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Le tenían envidia, porque Jesús era el Hijo de Dios. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, predicaba el evangelio del reino de Dios. Se comenzó a hacer famoso en todo Israel, y los sacerdotes no les gustaba eso. Le tenían una envidia tremenda y querían traicionarlo y asesinarlo. Regresamos a nuestro pasaje en Mateo 26. Vamos a continuar a una segunda escena. ¿Cómo se llamó la primera escena? La multitud enardecida, para los que me están siguiendo. Muy bien. Esta segunda escena se titula El discípulo traidor. ¿Cómo se llama la segunda escena? El discípulo traidor. Mateo 26:48. Vamos a leerlo. Dice: y el que le entregaba, ¿a quién se refiere? A Judas. Les había dado señal a los principales sacerdotes, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Jairo Rabí, en hebreo, en griego, salve maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Con un descaro impresionante, con un corazón lleno de demonios y poseído por el mismo diablo, por Satanás, Judas se acerca a Jesús y le dice esta expresión en el hebreo: Jairo Rabí, que transmite la idea de gozo y alegría. Es un saludo. Cuando Judas se acercó a Jesús para besarlo, le dijo: alégrate, gózate maestro, te saludo, te deseo lo mejor para tu vida. ¡Qué descarado! Era un hipócrita este hombre, como si le dijera: regocíjate, Rabí. Enseguida le dio un beso. Y esta palabra besar es un verbo que describe una acción de besar a alguien repetidamente con ternura. Así que Judas no solamente le dio un beso a Jesús, probablemente le dio 2 o 3 besos mientras le decía: gózate y alégrate. ¿Y qué le contestó Jesús, hermanos? Regresen por favor ahí al versículo número 50, Mateo 26:50. En vez de que Jesús se llenara de ira, le dijera: eres un traidor, Judas, siempre supe que me ibas a traicionar. Pedro, saquen las espadas. Padre Santo, envía a tus ángeles, envíenlo al infierno ahora. En vez de que Jesús explotara en ira y en coraje, ¿qué le dice Jesús a Judas en el verso 50? Le dice: amigo, ¿a qué vienes? La palabra amigo es una palabra griega que describe a un compañero, a un camarada, a un amigo, alguien con el que has caminado por varios años y que le tienes grande estima. En Lucas 22:48, Jesús le dice: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Escuchen, hermanos, Jesús en estos pasajes que estamos estudiando estaba dispuesto, aún después de haber sido traicionado, de perdonar a Judas, porque el Señor Jesús es manso y humilde de corazón. Su corazón es precioso, es bondadoso, y a pesar que todos nosotros de una u de otra forma hemos traicionado al Señor Jesús, tal vez antes de conocerle estábamos en una religión falsa, estábamos en la brujería, en el ateísmo, en el socialismo, en religiones falsas, y lo traicionamos al Señor Jesús. Aún así el Señor, en su infinita misericordia, te ha dado una oportunidad de arrepentimiento. ¿No es así? Y debemos imitar su ejemplo. Hermano, hermana, ¿te han traicionado en tu vida? No levanten la mano, porque todos la levantaríamos. ¿Te han traicionado en tu trabajo? Tal vez una persona te pidió dinero, nunca te pagó, te robaron, te asaltaron, te secuestraron. Tal vez el exmarido, la exesposa se fue con otra persona, agarró, te traicionó, se fue descaradamente en adulterio y te dejó lastimado, te dejó lastimada, herido tremendamente.
Todos nosotros hemos sido traicionados. Hermanos amados, ¿cómo debemos reaccionar cuando alguien nos traicione? Porque les tengo una noticia, aquí mismo en el ministerio, dentro de la iglesia, ya lo leímos en Timoteo, se van a levantar traidores. Y aquí en el contexto de la iglesia, probablemente tu mejor amigo, tu mejor amiga que tenías, tu pareja con la que ya te ibas a casar, que supuestamente era cristiana la muchacha o cristiano el muchacho, posiblemente te traicionen. Aquí en la iglesia cristiana, ¿cómo vas a reaccionar cuando una persona te traicione? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 nos da la respuesta. Vamos a reaccionar como reaccionó Jesús. Amén. No escuché un amén de respuesta. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 25? Vamos a leerlo. Muchos cristianos, muchos jovencitos se nos acercan a los pastores y nos dicen: ¿para qué fui llamado, pastor? Yo no sé para qué fui llamado. Aquí este pasaje dice para qué fuiste llamado. Vamos a leerlo. Primera Pedro 2 verso 21. En voz alta, toda la congregación, por favor. ¿Qué dice? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué fuimos llamados? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué hizo? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué vas a hacer cuando te traicionen, hermano? Cuando tener una puñalada por la espalda y traicione tu confianza esa persona que tanto querías, que tanto amabas, que tanto respetabas, que posiblemente era un líder dentro de la iglesia, de tu comunidad, en la empresa, en el trabajo donde tú estás. ¿Qué vas a hacer cuando te traicionen? Vas a encomendar tu causa al que juzga justamente. Vamos a aprender a perdonar, porque detrás de cada traición, de cada desilusión, de cada abandono, está la sabiduría de Dios escondida para formar un carácter perdonador parecido al del Señor Jesús. Los que gusten pueden levantar sus manos un segundo y decir: Señor, en este momento yo perdono a todas las personas que me han herido, que me han traicionado, que me han abandonado, Señor, y que han provocado heridas profundas en mi corazón. Yo quiero seguir tus pisadas. Enséñame y ayúdame a bendecirlos y a perdonarlos en Cristo Jesús. Amén. En Juan capítulo 18 se nos da un detalle de esta escena, justo cuando Jesús le dice: amigo, a Judas: ¿a qué has venido, amigo? Como dándole una oportunidad de arrepentirse todavía este perverso traidor Judas. Y en Juan 18 versículo 3 la Biblia nos abre más el panorama. Vamos a leerlo. ¿Qué pasó en esa noche? Miren, Juan 18 verso 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, con antorchas, con armas, como si Jesús fuera un tremendo delincuente. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. ¿Qué dijo Jesús en respuesta? Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, vean el amor de Jesús por sus discípulos, dejen ir a estos, déjenlos ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Cuando Judas vino con palos y linternas para prender a Jesús, Jesús se adelanta un poquito, da algunos pasos al frente y dice: ¿a quién están buscando? A Jesús Nazareno. Yo soy. Apunta esta palabra: yo soy. En el antiguo hebreo, en el idioma original, son 4 letras hebreas, y transliteradas al castellano es la letra Y. Apúntalo: B chica, YH.
Y, B chica, YH. 4 letras. Se conoce en teología como el tetragramatón. Y representan estas 4 letras el nombre sagrado y bendito de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Moisés le preguntó en la zarza ardiente en Éxodo 3: Señor, pero cuando vaya con el faraón, ¿quién le voy a decir que me manda? ¿Cómo te llamas? Diles que yo soy, te envía. Y esas 4 letras después les agregaron algunas vocales porque son impronunciables. A ver, trata de pronunciarlo, los que escribieron, y no se puede pronunciar. Entonces le agregaron algunas vocales, ¿sí? Le agregaron la vocal A y la E. Entonces ya no es YHWH, ahora es Yahvé. Y así muchos judíos le llaman al nombre de Dios, Yahvé. ¿Cómo se llama el Dios de la Biblia? Yahvé. Ahora, en las traducciones inglesas o la traducción Reina Valera le agregaron la vocal E y O entre las consonantes. Entonces en la Biblia King James, en inglés, el nombre de Dios es Jehová, Jehová. Y nuestra traducción Reina Valera, ¿cómo le pusieron? Jehová. Pero Dios no se llama Jehová, Dios se llama YH, H. ¿Y qué significa esto? El que era, el que es y el que ha de venir. Eso significa la palabra original en hebreo del tetragramatón. Nuestro Dios es un Dios que era, que es y que vendrá. Es el Dios eterno, todopoderoso Israel, y a Él le damos la gloria en esta mañana. Por eso el Señor Jesús, si le vas a aplaudir, apláudele fuerte al Señor. Por eso el Señor Jesús, amigos testigos de Jehová, utiliza el nombre del Dios Todopoderoso cuando viene Judas con los soldados. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Jesús usa el tetragrama porque Él es Dios en la carne. No es un arcángel que se encarnó, no es una fuerza de Dios, no es un hombre solamente, no es un gran profeta. Es Dios mismo que se hizo carne en el vientre de una jovencita llamada María. Nuestro precioso Señor Jesucristo es Dios por todos los siglos. Los discípulos entonces poseían 2 espadas en el grupo. Esto es increíble, habían 2 espadas en el grupo. Y vamos a avanzar en nuestro pasaje. Vamos a avanzar al versículo 51 en la tercera escena. Regresamos a Mateo 26, versos 51 y 52. ¿Cómo se llamó la primera escena de nuestro mensaje? La multitud enardecida. Y la segunda escena, el discípulo traidor. ¿Quién fue? Judas. La tercera escena se titula El discípulo impulsivo. Y dile a la persona a tu lado, ahí te hablan. Mateo 26, versos 51 y 52. ¿Qué dice? Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. La palabra espada, machaira en griego, que es una daga de 2 filos, que usaban los soldados romanos para degollar a los enemigos. Te agarraban del pescuezo y te degollaban con la machaira. Eso significa espada. Este discípulo, ¿verdad?, muy consagrado, sacó su machaira e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿qué hizo? Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Hermanos, este discípulo, el Evangelio de Lucas capítulo 22 verso 38 lo identifica como Pedro, y al soldado romano lo identifica como Malco. ¿Recuerdan? ¿Ustedes creen que Pedro quería arrancarle la oreja a Malco? No, hermanos, él traía una machaira. En primer lugar, ¿por qué tenía una espada? Él y otro discípulo andaban cargando espadas. ¿Por qué? ¿Jesús les enseñó así? ¿Hay alguna parábola que les diga: amados, por favor, cuando ustedes salgan al mundo a predicar, traigan siempre una pistola porque hay mucha maldad, y carguen espadas para defenderse? Eso no dice el Evangelio. Jesús dijo que Él es el príncipe de paz, que Él vino a traer la paz. No necesitamos cargar espadas, ni palos, ni machetes, ni pistolas para defendernos, porque el que nos defiende es Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué hacía este discípulo con una espada? Yo me pregunto. La traía a escondidas el angelito. ¿Ustedes creen que le quería cortar la oreja a Malco? Claro que no. Iba por el pescuezo. Lo quería asesinar, hermanos. Pedro no tenía ningún derecho de tomar la ley en sus manos, a pesar de lo injusto que era el juicio de Jesús. Y aquí aprendemos una lección muy importante del apóstol Pedro. Apúntala, por favor. Ni tú ni yo tenemos derecho de quererle ayudar a Dios ni a Jesús por medio de la violencia.
Ninguno de nosotros. ¿Qué quería hacer Pedro? ¿Por qué sacó la espada, hermanos? ¿Por qué? ¿Porque era un asesino? No. ¿Por qué? Porque quería defender ¿a quién? A Jesús. Él amaba a Jesús. Él quería defenderlo. Quería ayudarle a Jesús en su ministerio. Hermanos, ¿necesitaba Jesús ayuda? Respondan. Claro que no. Jesús no nos necesita a ninguno de nosotros. No quieras ayudarle al Señor haciendo cosas que Él no te mandó, mucho menos a través de la violencia. A veces hacemos cosas que parecen correctas, pero que Dios jamás nos mandó. Por lo tanto, es necesario desarrollar discernimiento para escuchar la voz de Dios, para saber qué desea que hagamos y no ser como Pedro, discípulos impulsivos, que echan pleito, que echan bronca, que se quejan y que sacan hasta la espada algunos hermanos. Aquí casi no hay Pedros en Toluca, ¿verdad? A ver, voltea con el de junto a ver si es un Pedro o no, ¿sí? No hay ningún Pedro por aquí. Todos bien mansos. Cuando los hermanos, ¿verdad?, allá afuera de seguridad te dicen: hermano, no estacione aquí su carro, por favor, mire, váyase allí a una cuadra porque aquí está estorbando. Y muchos hermanos se alteran. ¿Pero por qué? Y sacan así: ¿por qué me habla así, hermano? Me está usted ofendiendo. Yo me estaciono donde a mí se me da la gana. Cálmate, Pedro. Tenemos que aprender mucho de la vida de Pedro, ¿verdad? Vamos a la cuarta escena, Mateo 26, versos 53 y 54. ¿Cómo se llamó la primera escena, hermanos? La multitud enardecida. La segunda, el discípulo traidor Judas. La tercera, impulsivo Pedro, tremendo. Y la cuarta escena la vamos a titular: el maravilloso poder de Cristo, versículos 53 y 54. Vamos a leerlo. Mateo 26, 53. Dice Jesús: ¿acaso piensas, Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero si lo hago, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de lo que es necesario que así se haga? Jesús voltea con Pedro y le dice: Pedro, ¿que no conoces mi poder? ¿Que no has entendido nada, Pedro? Desayunamos juntos, comimos, cenamos juntos, escuchaste el sermón del monte, viste los milagros, viste la multiplicación de los 5,000, estuviste conmigo cuando resucité a Lázaro. Pedro, no has entendido nada. ¿Qué no entiendes que yo soy el Todopoderoso y pudiera orar ahorita a mi Padre y me mandaría cuántas legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. Esto representa alrededor de 185,000 ángeles. Y si Jesús hubiera orado: Padre, líbrame, ya no quiero morir por nada, y son unos pecadores. Mira, nada más este Pedro impulsivo no aprendió nada de las escrituras. Judas acabó traicionándome, se robaba el dinero, todos me van a traicionar. Padre, manda ángeles. ¿El Padre los hubiera mandado? Pero no era así como debía ocurrir la historia, porque en las escrituras decía que el Mesías debía de padecer. En Isaías capítulo 53 la Biblia dice que Jesús es el varón de dolores, que no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Vamos a las últimas dos escenas para terminar, versículos 55 y 56. Mateo 26. La quinta escena se titula: el cumplimiento de las escrituras. El cumplimiento de las escrituras. Dice la escritura aquí que en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, como si fuera yo el peor de los traidores, asesinos y secuestradores. Si cada día me sentaba con ustedes enseñándoles en el templo y no me prendisteis. Verso 56, dígalo conmigo: mas todo esto sucede para que se cumplan, ¿qué cosa? Las escrituras de los profetas. Las escrituras de los profetas. Note cómo en el versículo 56 y también en el versículo 54 Jesús menciona las escrituras. Porque las escrituras es la palabra bendita de Dios. Jesús amaba las escrituras.
conocía lo que estaba aquí predicho y profetizado acerca de él. Él es el cumplimiento de las escrituras. Los 66 libros de la Biblia tienen un tema en común, que es Jesucristo, el reino de Dios y la salvación para los pecadores. Jesús amaba las escrituras, predicaba las escrituras, conocía las escrituras, obedecía las escrituras, porque sabía que las escrituras es la palabra revelada, inspirada, infalible, perfecta y completa de Dios. Usted no necesita nada más que las escrituras, hermano. Es que, hermano, voy a ir al psicólogo y al psiquiatra porque ya no aguanto cómo resolver el tema de mi expareja, porque tengo pesadillas. Usted no necesita ir con nadie más que con Cristo de rodillas. Él es el sanador, Él es el salvador de tu vida, Él es el que puede sanar tu alma. ¿Amas tú las escrituras, hermano? ¿Amas tú la Biblia? Como dice en el libro de Josué capítulo 1, de día y de noche meditarás en este libro, Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Amas tú las escrituras? Te ven tus hijos de rodillas, con la Biblia abierta, orando, derramando lágrimas de amor a Dios, lágrimas de arrepentimiento. ¿Amas la Biblia, hermano? Porque si no la amas, debes decírselo a Dios inmediatamente y confesarlo como un pecado y pedirle al Señor que ponga en ti un profundo deseo de amar con todo tu corazón este bendito libro. El doctor John MacArthur, que falleció hace unos días, pastor principal de la iglesia Grace Community Church, la cual pastoreó más de 50 años el doctor MacArthur, y sus hijos ahora estaban dando testimonio. Cuando ellos eran chiquitos, tiene 2 varones, y se acordaban, decían: cuando éramos chiquitos, mi papá, cuando bajaba así de su estudio a desayunar con nosotros, nos leía siempre un salmo, nos leía un proverbio, nos lo explicaba, orábamos y luego ya desayunábamos. Cuando íbamos a la escuela, iba con nosotros en el carro, oraba por nosotros. Cuando regresamos a la comida, nos abría otra vez las escrituras, un salmo, un proverbio, un pasaje del evangelio, nos lo explicaba y oraba por nosotros. Y antes de que durmiéramos, en la noche a las 9, 9:30, se sentaba en nuestras camitas y nos abría las escrituras y nos explicaba de Cristo y oraba por nosotros todos los días de nuestra vida, de nuestra infancia. Qué precioso testimonio, qué hermoso testimonio. ¿Eres así tú con tus hijos? ¿Tienes esa hambre de las escrituras? Porque todo lo que está aquí escrito se cumplió en Jesucristo y se seguirá cumpliendo, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Última escena, versículo 56. El tristísimo versículo 56 en la segunda parte. La sexta y última escena de esta conferencia se titula La traición de los discípulos. Tristísimo. La última parte del verso 56 dice: entonces, imagínense la escena, la sangre de Malco, Pedro sacando la espada, gritos, palos, violencia, lámparas, antorchas, Jesús sanando la oreja de Malco. Y entonces todos los discípulos, Felipe, Mateo, Pedro y todos los demás, ¿qué dice el verso 56? Dejándole, huyeron. Ellos salieron de Getsemaní huyendo para salvar sus vidas, traicionando al Mesías, a su maestro y a su Salvador. Y estos discípulos que huyeron nos prefiguran a cada uno de nosotros. Porque si somos sinceros, hermanos, si somos sinceros, todos nosotros también hemos traicionado a Cristo. ¿No es verdad? Pero hubo una diferencia entre Pedro y Judas, porque Pedro se arrepintió después de negar a Cristo. Más adelante, en los pasajes que siguen en Mateo 26 y 27, Pedro se arrepintió, cayó de rodillas, le dijo: Señor, perdóname, porque soy un traidor, soy un mentiroso, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesucristo más adelante en el mar de Galilea lo restaura y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos, como cancelando las 3 negaciones de Pedro anteriores. Y así de hermoso es el Señor Jesús, que a pesar que lo hemos traicionado, Él es bueno y misericordioso, y por eso estamos aquí esta mañana, para agradecerte, Jesús, y darte toda la gloria a ti, Señor. Tengamos cuidado
de no seguir los pasos de Judas. Judas siguió a Cristo por 3 años, lo vio hacer milagros, participó del ministerio, vio a Jesús, caminó con él, le dijo que lo amaba. Te amo, Jesús, te amo. Esas palabras salieron de la boca de Judas. Le juró lealtad, pero era un hipócrita y un traidor, porque estas son las personas que terminarán traicionando al Señor Jesús. A continuación voy a mencionar un par de listas. Los que quieran tomar nota pueden hacerlo. La primera lista expresa muchas acciones que podemos hacer, pero que no demuestran que somos salvos. Esta lista es la siguiente: rectitud aparente en tu vida, conocimiento intelectual de la Biblia, envolvimiento en la iglesia, servicio en la iglesia, ministerio activo, estás en el ministerio, momento de decisión por Cristo, decidiste recibir a Cristo, hasta levantaste la mano y lloraste. Pero ninguna de estas cosas que acabo de mencionar te aseguran la salvación. Tú puedes tener una rectitud externa, visible, afuera, puedes tener un buen testimonio e irte al infierno. Puedes conocer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis e irte al infierno. Puedes servir en un ministerio, puedes estar involucrado en la iglesia, puedes haber levantado la mano y haber llorado recibiendo a Cristo e irte al infierno, porque nada de esto te garantiza que tú eres salvo. Y si tú tienes estas características, pero no cumples con las características de la lista que a continuación te voy a dar, ten mucho cuidado, porque puedes terminar traicionando a Cristo. Por el contrario, en esta segunda lista voy a enumerar las cosas que realmente demuestran que una persona ama a Jesús, y que aunque a veces le fallemos, somos salvos y Cristo vive en nuestro corazón. Número 1, amor a Dios y al Señor Jesús. Amas a Jesús, hermano, con todo tu corazón. Lo amas más que a tu hijo, que a tu esposo, que tu trabajo, que tu propia vida. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, decía el salmista. ¿Amas tú a Jesús con todo tu corazón? Eres mi hermano, eres mi hermana. En segundo lugar, arrepentimiento genuino del pecado. No remordimiento como Judas, sino un verdadero arrepentimiento. Hubo un cambio en tu vida, hermano. Antes eras mentiroso, traidor, deshonesto, adúltero, borracho, parrandero, jugador. Pero cuando le entregaste tu corazón a Cristo, algo pasó adentro de ti, algo ocurrió dentro de ti. El Espíritu Santo vino, se puso dentro de tu cuerpo y naciste de nuevo. Y de pronto cuando te invitaban a la parranda, ya me siento incómodo, ya no voy. Échate un cigarrito, no, ya el cigarro ya no. Vente al adulterio, no, qué adulterio ni qué nada, yo voy a ser fiel a mi esposa. Hubo un cambio en tu vida, hermano. Se llama arrepentimiento genuino. Eres mi hermano en Cristo. En tercer lugar, oración continua. Quienes aman a Dios y realmente se han arrepentido de sus pecados son personas que les encanta la oración. ¿Te encanta orar? Te vienes en el camino orando, dando gracias a Dios, escuchando alabanzas. Señor, qué hermoso día, qué preciosa. Mira, Señor, el edificio que nos diste, Padre, gracias. Aunque todo se va a quedar aquí un día en la tierra, pero nos podemos reunir. Voy a ver a mis hermanos. Señor, gracias. Hay agradecimiento en tu corazón. Estás orando constantemente porque amas a Dios y te has arrepentido. Eres mi hermano. En cuarto lugar, separación del mundo. Si tú te has separado del mundo, si ya no amas las cosas de este mundo y amas a Dios, eres mi hermano. Y en último lugar, quinto y último lugar, vida de obediencia. Eres una persona que vives para darle la gloria a Dios, para obedecerlo, para ganar las almas, y que en pocas semanas ya no quepamos en este lugar, y que todos nosotros le hablemos a alguien de Cristo, y que tengamos que abrir el pastor Jesse y el pastor Yoshi, cuarto y quinto servicio. Ándele. ¿Quería ser pastor? Ándele. Que no quepamos en este lugar de un avivamiento precioso que va a venir a esta iglesia, porque aquí hay hijos e hijas de Dios que aunque le fallamos al Señor Jesús, sabemos que Él nos perdonó. Damos gracias a Jesús en esta mañana por sus vidas, hermanos. Y vamos a terminar haciendo una oración de arrepentimiento. Muchos de ustedes son creyentes genuinos y aman a Dios,
pero muchas veces le hemos fallado al Señor. Otros piensan que son cristianos, pero en realidad no hay una sola evidencia en tu vida que haya un cristianismo verdadero. Yo te suplico, arrepiéntete. No seas como Judas. No entregues a Jesús por 30 monedas de plata y por un beso del traidor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es preciosa. Es como un manantial de agua limpia y pura, a través de la cual podemos ver nuestra condición y podemos conocerte a ti. Si tú estás seguro que conoces al Señor, que le amas, que le sirves y que has nacido de nuevo, levanta tus manos y adórale y dile: Señor Jesús, gracias, porque cuando yo te fallé, cuando yo te traicioné de muchas formas, tú no me condenaste, no fuiste violento conmigo, al contrario, me perdonaste, me sanaste y me regalaste el milagro de la vida eterna. Gracias, Jesús, por tu infinito amor. Gracias porque tu corazón es manso y humilde. Pon tu corazón en mi corazón, Señor. Yo deseo ser como tú, Señor. Y te doy gracias de antemano porque seguramente te voy a fallar varias veces más, Señor. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Fortalece mi fe. Te amo con todo el corazón y te agradezco por tu infinita misericordia en mi vida. Así, con tus ojos cerrados, si tú no estás seguro que amas a Jesús y estás siguiendo el camino del traidor, el camino de Judas, y aunque posiblemente asistas a la iglesia y estés involucrado en algún ministerio y haya un aparente buen testimonio en tu vida y hayas tenido un momento de decisión por Cristo, hayas levantado la mano en alguna ocasión, eso no te salva, hermano. El que salva es el Espíritu Santo. ¿Por qué no le entregas tu vida de una vez a Cristo? Entrégasela a través de esta oración. Con tus ojos cerrados, dile: Señor Jesucristo, perdona, Señor, mis pecados. Reconozco, Señor, que muchas veces te he ofendido con mis palabras, con mis acciones. La verdad, siendo sincero, Señor, soy un traidor, soy una traidora. Te he traicionado tantas veces, Jesús. Perdóname, ten misericordia de mi vida. Sálvame, Señor. Entra a mi corazón, Señor. Concédeme el milagro del nuevo nacimiento. Yo deposito mi fe, mi confianza en ti, Señor, y creo que tú eres el Mesías, Dios en la carne, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Ten compasión de mi vida, Jesús. Sálvame y seré salvo. Sáname y seré sano. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y todos podemos decir amén, amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores.
Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.